donde no me la detectaron, y después pues una analítica de sangre donde ya salió el índice de hemoglobina disparado y directamente pues me ingresaron en el hospital y ahí estuve una semana pues aprendiendo un poco a entender lo que era la diabetes tipo 1, pues cómo tenía que hacer con el tema Y de la porque comida, los una vez, pinchazos, una vez etcétera. se diagnostica la diabetes tipo uno, ingresáis en el hospital porque es la manera más óptima, bueno, la manera óptima de que los pacientes aprendan a utilizar la Estamos insulina, a controlados. utilizarla en Ujú. función de, de las glucemias, a medirse el azúcar. Bueno, Sí, exacto. y Es luego una empieza semana una fase, de educación en ese sentido, sí. y luego empieza una fase que se llama la luna de miel. ¿Qué es la luna de miel? Pues la luna de miel es una fase en la que tu páncreas, bueno, yo lo voy a explicar con mis propias palabras, Sí. tu páncreas todavía tiene una reserva de insulina y entonces digamos que al ver que te estás inyectando insulina, como que él responde e intenta como dar ahí los últimos coletazos de vida, digamos, en ese sentido, y generar insulina pues por su todavía de manera natural con el páncreas, ¿no? Y eso es una fase que se llama luna de miel, porque es un periodo pues, muy, muy bonito en ese sentido, pero que dura poco tiempo. Se suele prolongar, aún así, pues un año, una cosa así, depende del tipo de paciente, se puede prolongar un poco más, pero bueno, es una fase corta en relación a lo que es después, pues toda la vida conviviendo con la enfermedad. Es que antes se me olvidó comentarlo, pero sí que es verdad que la relación, bueno, el páncreas tiene una función de la digestión, pero luego tiene una función como parte del sistema endocrino que es este metabolismo de la glucosa. Y lo hace a través de la insulina que se secreta en una parte del páncreas que se llama islotes de Langerhans. Y en los islotes de Ujú. Langerhans hay unas células que se llaman células beta y esas son las que secretan insulina. La teoría más extendida o más estudiada para la diabetes tipo uno es que es una enfermedad autoinmune porque en el proceso embrionario esas células beta no pasan el reconocimiento, digamos, para ser oficiales del organismo, entonces el sistema inmune las ataca como extrañas y por eso los pacientes nacen sin ellas y tienen este déficit de insulina. Yo creo que más o menos lo expliqué de una manera fácil para que se entienda. Y esta Sí, es la principal luego es verdad diferencia que con la diabetes tipo 2, que los diabéticos tipo 2 nacen con las células beta, o sea, un páncreas completamente funcional desde el punto de vista endocrino, pero con el paso del tiempo esa insulina no la reconocen los tejidos y por lo tanto, aunque la haya, no es funcional. Esa sería un poco la claro, o diferencia. sea que la diabetes tipo 2 tiene más que ver con unos hábitos de vida sedentarios y poco saludables por los que se desencadena la enfermedad y en mi caso es algo que está ahí, digamos, Autoinmune. esperando. Exacto. Y de hecho, pues también algo que yo no sabía es que hay muchos deportistas de élite que tienen la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, Claro, en ese caso sí que, claro, no se relaciona con unos hábitos no saludables, sino con claro. precisamente pues eso que está ahí es algo autoinmune que se desencadena en un momento dado. Claro, lo que sí que es importante tener en cuenta es que aunque sean de enfermedades con causas diferentes, etiologías diferentes, la manera de abordarlas desde ese punto de vista del estilo saludable es el mismo, porque las Ujú, complicaciones derivadas del azúcar son las mismas. Eso tú claro. sabrás que hay que tener mucho cuidado porque las complicaciones pueden ser, bueno, las retinopatías por la acumulación de azúcar en los nervios ópticos, que puede acabar en ceguera en el peor de los casos. Ujú, El dolor neuropático, porque se acumula azúcar en las terminaciones nerviosas, y esto se ve porque se duermen sí, los dedos de los pies, los dedos de las manos, nefropatías, que es daño renal. Bueno, hay que tener todo esto un poco en cuenta, que no tiene por qué pasar si se toman las medidas adecuadas, ¿no? sí. Y sobre todo, bueno, pues eso, si llevas unos controles adecuados, yo más o menos pues 2 veces al año sí que me hago pues una analítica de sangre donde se ve todos estos, Claro, bueno, el índice de hemoglobina glicosilada que se llama, que es la media de azúcar en sangre claro, en unos meses. Y luego, pues en todos los controles, pues te miran la vista, el fondo del ojo, por todo eso que tú comentas. También, pues, revisiones en los pies por el tema de la sensibilidad.
y bueno, pues por eso también es importante hacerlas, las revisiones y estar pues bajo el control de un endocrino que te paute. Claro, importantísimo para evitar las complicaciones, los efectos secundarios. Aunque como digo, las Sí, causas nunca van a estar detrás de la diabetes tipo uno, un mal estilo o una mala alimentación, una mala dieta, porque es una enfermedad autoinmune que no tiene nada que ver, pero sí que podemos prevenir la 2 y estamos a tiempo evitando según qué costumbres o según qué maneras de comer. Hablando de la sí, comida, siempre se dice que los diabéticos tenéis que comer todos los nutrientes en todas las comidas, pero en muy pequeña cantidad. No sé si esto es lo que a ti te sí. dijeron, lo que haces o no. Sí, a ver, cuando estás en el hospital, evidentemente, igual esto como que no es muy correcto que lo diga, pero pues claro, cuando debutas en diabetes y estás allí esa semana, pues te dan todas las pautas del libro tal cual en una vida ideal, pero hoy día pues también con el estilo de vida que llevamos de acá para allá, pues a veces es complicado medirte las raciones de esas maneras tan exactas. Entonces, pues yo recuerdo desde los primeros momentos de medirte tal cual la ración, lo que pesaba el arroz, la pasta y tal, pues luego, Ya. bueno, aprendes ya aprendes a comer y a saber exactamente lo que tienes los hidratos que puedes comer, que es sobre todo lo que más se tiene que controlar. Y en base a eso, pues la insulina que te tienes que poner para lo que comas, pero es bastante más ligero y más flexible de llevar cuando ya tienes un poco más controlados, pues eso, las cantidades a ojo, ¿no? Y en ese sentido, sí que es verdad que siempre se habla pues de lo estricto que tiene que ser la alimentación de una persona diabética, pero es verdad que no deja de ser el tipo de alimentación que deberíamos de llevar todos. Lo que pasa que Claro, a lo mejor claro. los diabéticos de una manera un poco más obligada, pero pues ser diabético no quiere decir no poder comer azúcar ni ningún tipo de dulce nunca más, sino pues hacerlo de una manera más puntual y más eventual como debería hacer cualquier otra persona. Sí, de hecho, vamos, esos picos glucémicos que son tan malos, que se somatizan tanto en un diabético, no son buenos para ninguna persona. Claro, Por eso siempre hablan de esos desayunos muy ricos en zumos y tal, suben mucho el azúcar, pero de la misma manera que sube, luego baja. Es decir, que claro, todo el mundo debería tener cuidado con eso que llaman sí. la sierra, porque no es lo ideal, una dieta con De subidas hecho, en el azúcar. A corto plazo, o sea, a largo plazo sí que las hiperglucemias son más perjudiciales para una persona diabética por todas esas complicaciones que puede generar que estabas comentando, pero a corto plazo lo más peligroso son las hipoglucemias, que es algo que la gente a lo mejor que no conoce tanto la enfermedad no se da cuenta de que tenemos bastante más habitualmente, ¿no? O sea, lo Bueno, por la verdaderamente gente que no lo peligroso. sepa, la hipoglucemia es cuando el azúcar está muy bajo porque, Ujú, o porque no se haya tomado bastante o porque hay más insulina de la cuenta. Porque, bueno, claro, a ver, esto igual es muy obvio para ti que eres diabética, pero bueno, la insulina tiene que ser siempre proporcional al azúcar porque es un poco como digamos, la que la regula, sí. la que la regula, exactamente. Esa es la mejor palabra para explicarlo. Y luego la hiperglucemia, perdón, sería cuando los niveles son muy altos. Sí, exacto. ¿Cómo No sé si he lo, dicho cómo lo sientes hipoglucemia o tú como hiperglucemia. paciente? Un caso y el otro. Pues una hiperglucemia no se siente nada, simplemente pues te miras y compruebas que Bueno, con tienes el una medidor. hiperglucemia que se suele decir que es por encima de 180. Y una hipoglucemia, pues sí que los síntomas son bastante más evidentes, pues mareo, debilidad física, sudoración. O sea, yo ya lo noto, quiero decir, y lo identifico muy claramente cuando me está dando o cuando estoy ya muy baja. Y es en esos casos en los que puedes tomar medidas, pues tomar azúcar Sí. y Bueno, para que bueno, la y gente lo entienda, esperar, ¿no? que nos pasa a muchos que no somos diabéticos, es que yo, si por ejemplo desayuno un colacao con un croissant, a las 2 horas tienes esa sensación de debilidad, como hambre, que te pones como un poco, pues es eso, pero acentuado un montón porque en el diabético Claro, se expresa más. claro. Eh, Y básicamente esos son los síntomas ¿Y cómo, más entiendo que cuando importantes. tienes una hiperglucemia,
pones la insulina en función al nivel de azúcar, pero cuando hay una hipoglucemia, ¿qué es lo que tienes que hacer? O en el caso de que no puedas hacerlo porque estés mareada, ¿cómo te puede ayudar la gente? A ver, yo siempre he podido tomar las medidas porque nunca esperas a estar tan mal. Entonces siempre he podido actuar por mi cuenta, pues te tomas el azúcar que corresponda o, bueno, luego pues un par de galletas, lo que sea. ¿Qué Después tipo hay de como otras azúcares tienes medidas que tomar más, en ese momento de hipoglucemia? pues suelen ser, mira, es que tengo aquí una cosa que también os quería enseñar. eh, que son como unas pastillas que ahora pues las comercializan, entonces me las dieron a probar, que son unas pastillas pues sin gluten, sin lactosa, sin cafeína, de 5 gramos. Las hay de sabores y No tal. glucosa. Esto es glucosa tal cual. Si no, pues como cada una de ellas es de 5 gramos, lo que se aconseja son tomar 10 gramos. Cuando te da una bajada, pues o te tomas 2 pastillas de estas o te tomas un sobre de azúcar, que son los que suelen ser de 10 gramos, una porción así diluida en agua Son y luego pues un azúcares par de de galletas o absorción, lo que sea. son azúcares de absorción Rápida, rápida. claro. Y cuando ya por tu cuenta pues no puedes hacer esto, hay una cosa que se llama el glucagón, que es un medicamento que directamente pues te lo tiene que poner otra persona porque tú ya no estás consciente, digamos. O sea, eso es algo que nunca me ha pasado Una y de hecho es pues como es un una especie de coma medicamento, diabético, ¿no? sí, es un coma diabético y el glucagón pues eso es como una especie de pluma de insulina como esta, pero es un glucagón que lo tienes que Ah, tener en la nevera y siempre caduca. O sea, de hecho, pues la buena noticia es que siempre caduque, que nunca lo tengas que usar, porque en ese caso, pues sí que tienes que recurrir a la ayuda de otra persona. y esas pastillas de glucosa, que de las que hablabas, que son, bueno, ¿son como caramelos o son bucodispersables? Son como, bueno, te enseño una si quieres, son como unas pastillas bastante tochas, la verdad, de tamaño. Bueno, son enormes. Y es como, sí, o sea, ni se disuelve en agua de ese tipo de medicamentos Se así deshacen en la efervescentes, boca no, o sea, se bucodispersables. deshace progresivamente, sí, Y exacto. se venden en la farmacia. Yo estas me las han dejado para probarlas, no sé si las venden en la farmacia, me imagino que a Bueno, lo mejor sí. eh,